Capítulo 81. Juicio sin juez. Las luces iluminaron el teatro de la ópera, escapando de la oscuridad y volviéndolo majestuoso y magnífico. Gente mía, alegrémonos. Celebremos el cumpleaños del gran demonio del agua Fúcaros. Bajo los focos, Funina se paró en el podio con una sonrisa segura, radiante y esperada. En este magnífico escenario, ella representaba la más perfecta expectativa de Dios en el corazón de todos. La multitud gritó su nombre, pero el ruido era minoritario y finalmente fue ahogado por los vítores. Navia miró al público y no vio ninguna figura conocida. Preguntó a Clorinde y a Kianci, que estaban a su lado, ¿han visto a Nince? Todos negaron con la cabeza. Navia volvió a mirar. Aunque no vio a Nince, vio a Kers. Carles advirtió, no lo busquéis ahí arriba. Lleva mucho tiempo saludándoos. Algunas personas siguieron la mirada de Kers y finalmente encontraron a Nince, sentado en la plataforma alta. En ese momento, lo saludaba. Generalmente, solo los nobles con estatus y títulos distinguidos pueden ocupar ese puesto. No sé cómo llegó allí. Kianci entrecerró los ojos y miró a Funina. ¿Habría conquistado al dios del agua? Debía haberle dado demasiadas vueltas. Dioses y humanos pueden considerarse dos criaturas distintas. Sería mejor pensar en él y en Melusine. Algo así es imposible. El banquete transcurrió sin contratiempos. Cabe decir que, salvo la actuación final de Funina, todos los demás programas fueron fijos. Aunque los programas sean diferentes cada año, la temática fue la misma. Esto también es una forma de consolidar prestigio, o una manera de que la gente exprese respeto. Todo era tan aburrido para ella. Finalmente, bajo los focos, Funina realizó un baile en solitario, pero no era el baile que acababa de bailar con Nince. Finalmente, un estruendoso aplauso anunció el fin del banquete, pero después de los aplausos no hubo silencio, sino repentinos rugidos y súplicas. Señora Finina, por favor, salve a su gente. El agua de mar fetal le quitó la vida a mi hija. Señora Furnina, el asesino sigue suelto. ¿Por qué te quedaste mirando y no hiciste nada con nosotros? Las voces de duda y súplica en esta sala de reuniones ataron a Furnina con fuerza como una cadena de hierro. No era que no estuviera dispuesta a salvar a todos, sino que no podía romper las cadenas ni siquiera después de frotarse las manos hasta que quedaron cubiertas de sangre. Funina giró ligeramente la cabeza y fijó su mirada en Nince. Dijo que lo resolvería. Funina era muy ingenua, o mejor dicho, muy estúpida. Creía todo lo que él decía y depositaba toda su confianza y esperanza en él. Esto es todo lo que tiene. Nince se puso de pie y una acción tan abrupta naturalmente atrajo la atención de todos. Aunque quiero seguir ocultándolo, Fontaine se ha topado con una crisis sin precedentes. Como dios demonio del agua Fúcaros, también debo alzar la voz. Su voz era tranquila y magnética, resonando en el pasillo, y todos se quedaron en silencio en un instante. La mirada expectante de Furnina se transformó de repente en confusión. Espera, tú eres Furcarlos. ¿Entonces quién soy yo? ¿Qué? Este tipo está loco. ¿En realidad dijo que era el señor del agua? Sí, de verdad dijo tonterías delante de Lady Funina. El agua gorgoteante convergió para formar un trono. Se sentó en él con las piernas cruzadas, apoyó la barbilla en un puño y se inclinó hacia un lado para observar a todos los presentes. Aprendí esto de Alechino y tengo que decir que esta postura es realmente cómoda. Usar ropa tan hermosa naturalmente agrega majestuosidad a este momento. Ya que tienes objeciones a mi existencia, no me importa usar un juicio para anunciar mi regreso. Cuando se trata del juicio, todas las miradas se centran en el asiento principal en el medio, pero hoy no hay nadie allí. ¿Quién presidirá el juicio si Villette no está aquí? Como habitantes de Fontaine, ¿ni siquiera tienen la capacidad de reconocer a sus propios dioses? ¡Qué triste! Señaló a Funina y dijo, Funina, tu actuación fue maravillosa, pero tu trabajo como dios termina aquí. Funina se cubrió el pecho con las manos, mirando con incredulidad a la persona en el trono de agua. Los finos dedos que la señalaban parecían penetrar fácilmente su mundo. Dean, felicitaciones al anfitrión por romper el corazón de Funina y te recompensamos con 1500 puntos de villano. Pero ella no podía llorar, tenía que seguir siendo igual que un dios. Ja ja ja, ¿eres el dios del agua? Este es el chiste más gracioso que he escuchado en 500 años. Si esto es una actuación, puedes parar ya. Admito que has alegrado a todos. Solo Nince sabía lo dolorosa que era su risa, y cada risa atravesaba su corazón. Incluso sin billete,
Todos tienen una balanza en sus corazones y ahora todos se inclinan hacia Funina. Din, se usaron 30.000 puntos de villano para canjearlos por la tarjeta de afinidad de elemento superior con éxito, y los puntos de villano restantes actuales son 135.000. Pensé en intercambiar consumibles y sería mejor gastar 50.000 para mejorar al dominio intermedio del elemento agua, pero la habilidad intermedia no puede hacer lo que quiero hacer. La carta de afinidad del elemento superior puede brindarte la máxima afinidad con el elemento agua y el máximo dominio del elemento agua en 10 minutos. Habló lentamente. Para la gente común, 500 años es mucho tiempo, pero para los dioses, se puede solucionar con solo una maldición o una bendición. Después de 500 años de actuación, su espectáculo ahora puede terminar. Antes de que Funina pudiera refutar, la multitud comenzó a protestar. Después de todo, ella llevaba 500 años con Fontaine. Señora Funina, solo está diciendo tonterías. La última vez fui testigo de su gran poder. Si lo demuestra de nuevo, puede meter a este insensato en la cárcel. Sí, he leído el periódico. ¿Cómo es posible? Lo vi con mis propios ojos. Todavía me asombra el poder de Lady Funina. Todos miraban a Funina con expectación. Con solo mostrar un mínimo control sobre el agua, sería suficiente para demostrar su identidad. Pero, no puede hacerlo. Resulta que la razón por la que me ayudó en ese entonces fue para contenerme por completo en ese momento. Ella continuó con su lucha final. ¿Cómo puede el poder de Dios ser algo para presumir? Cuando ella dijo esto, el equilibrio en los corazones de la gente cambió. La balanza está equilibrada y ahora solo falta inclinarla completamente. Parece que la gente ha perdido el respeto a Dios porque no se ha aparecido durante tanto tiempo. Quebrar. Con un chasquido de dedos, todo Fontaine empezó a hervir, literalmente. No importaba si se trataba de los ríos y los mares o del néctar en la taza, toda el agua comenzó a hervir. Entonces, el objeto que flotaba en el aire se condensó en la apariencia actual de Ninsé, apoyado en el trono de agua y mirando a todos con calma. Su voz también resonó por todo Fontaine a través del agua. Soy Ninsé, también puedes llamarme respetuosamente Fúcalos, te concederé una nueva vida. Mientras las palabras caían, toda el agua se convirtió en niebla, cubriendo toda la Fontaine, como si el mundo entero estuviera sumergido en agua. En ese momento, percibió cada centímetro de la tierra de Fontaineland. La naturaleza especial del agua de mar fetal era como un fuego en la oscuridad de la noche. Fue muy fácil de localizar, y rápidamente determinó la posición de toda el agua de mar fetal. El propósito de estos 30.000 puntos de villano es localizar toda el agua de mar fetal que ya ha fluido y detener este torrente de venganza. Ahora el agua se filtrará en la piel de todos y ya nadie temerá las turbulentas aguas del mar. Aunque este poder no puede eliminar el desastre de la disolución, puede suprimir los corazones malvados de las personas. Mientras la majestad sea lo suficientemente fuerte y toda el agua de mar fetal que circula actualmente sea procesada, este desastre causado por los corazones humanos llegará a su fin. Si hay más filtraciones o incidentes similares, significa que no eres lo suficientemente piadoso. Pero cuando ese momento realmente llegó, todo terminó. Furnina, dije que te ayudaría a resolver esto. Capítulo 82. La muerte es un alivio. ¿Esto es real? Sí, ¿no sientes nada? La multitud comenzó a discutir nuevamente. Navia miró a su alrededor. ¿Por qué sentía que siempre eran las mismas personas hablando? ¿Añadiendo leña al fuego? Fuera. Parecía presentir que algo andaba mal. ¿Por qué todo esto parecía una conspiración? Entonces centró su atención en Ninsé. ¿Es realmente el dios del agua? Pero, ¿cómo podría existir un dios del agua así? La discusión entre la multitud es naturalmente alimentada por los tontos, cuyo propósito es marcar el ritmo. Ante la última duda, sacó con naturalidad una botella de agua de mar fetal y dijo, perdonaré tu estupidez por dudar del poder de Dios. Aquí tienes una botella de agua de mar fetal. Si quieres comprobarlo, acércate. Estrépito. Por aburrimiento, vertió el agua de la botella en el escenario, que emitía luces de colores. Nadie se atrevió a dar un paso adelante porque la gente tenía miedo de la profecía. Además, Kers ya había presentado pruebas sólidas con anterioridad, y nadie se atrevió a intentarlo. Lo haré. El silencio en la sala de reuniones fue roto por una voz repentina. Carre se levantó de su asiento y caminó hacia el escenario. Papá. Navia quiso detenerlo, pero ya era demasiado tarde.
Experimentó en carne propia el poder del agua del mar. Y ella no entendía por qué su padre tomó la iniciativa en hacer esto. Después de que Cales bebió la poción completa, naturalmente no se disolvería nuevamente. Todo esto se discutió ese día en Río Gris. Mientras obedeciera las órdenes, Ninse garantizó la solución de la crisis del agua de Tayay, pero no explicó cómo ni nada más. Al igual que la última vez, dijo, si crees en mí, hazlo y preséntate cuando llegue el momento. Aunque le arrebataron a su hija, a pesar de los regaños, Kers ya lo había aceptado. Se paró en el escenario y todos los focos estaban sobre él. Si fuera el señor Kers, todas las dudas serían mucho menores. Tiene suficiente reputación y su identidad no es un problema. Sin duda es originario de Fontaine. Su palma cubrió lentamente la mancha de agua y todos observaban nerviosos y expectantes. No, papá. Navia se levantó emocionada, pero varios chorros de agua la frenaron. Con esta obstrucción momentánea, la mano de Kers quedó completamente sujeta. El tiempo pasó minuto a minuto, y después de un momento, Kers levantó su mano, que goteaba líquido, para que todos pudieran verla claramente. No disuelto. Es realmente un milagro. En este punto, el equilibrio de los corazones de la gente en este juicio sin juez se inclinó completamente hacia Ninse. Se supone que el llamado Dios cambia todo cuando llega el peligro. Gran Dios del agua. Maestro Ninse. Los vítores inundaron el mundo como una ola. Finina se desplomó en su silla con sentimientos encontrados. Miró a Kers, quien alzó la mano derecha en el escenario. Él había resuelto la crisis del agua de mar fetal y ella debería estar contenta. Si no se disuelve, la profecía ya no existirá. Pero, ¿por qué me siento tan vacío por dentro? Su mayor secreto quedó al descubierto. Lo que más temía, lo que más le preocupaba y lo que más la aterraba, el pilar espiritual en el que más confiaba, quedó al descubierto. Debería odiarlo. Pero lo logró y yo soy libre. Todo terminó de la manera más perfecta. Funina sostenía el colgante de jade en su bolsillo, pero el calamar parecía vivo y no podía atraparlo. No, no. Hay problemas. Definitivamente no es Fucaros, porque lo he visto con mis propios ojos y he oído su voz. Él también es falso. Ella gritó, pero parecía que nadie podía oírla. ¿Qué está sucediendo? Extendió la mano y sintió la burbuja transparente que tenía delante. Fue encarcelada por la gente en la que más confiaba. Ha llegado el momento, todos los milagros han desaparecido y Ninse se sienta en el trono del agua y escucha los gritos de todos. La gente ha visto la esperanza que Dios ha traído, y están aplaudiendo y saltando de alegría. Clorinde observaba todo en silencio desde un rincón. Estaba completamente confundida. ¿Qué estaba pasando? ¿Ninse es el dios del agua? No lo creía en absoluto. Después de todo, ya había luchado con él antes. Era mágico que pudiera controlar el elemento agua sin depender del ojo, pero no era poderoso. Además, ¿por qué Funina confió en el elemento agua de Ninse la última vez? En cuanto a por qué Kers no se disolvió, debería estar relacionado con su supuesta medicina ancestral. Debería habérsela dado a beber a Kers cuando la obligó a usar un traje de sirvienta. En mi mente surgió una conjetura atrevida. ¿Podría ser que ninguno de ellos sea dios del agua? No, las cosas se están complicando. ¿A dónde se fue el señor Billete? Lo necesitan aquí ahora. La gente exigió que se juzgara a Fernina, pues consideraban que su codicia por el trono fue lo que provocó el desastre. Cuanto más poderosos son los milagros de Ninse, más odio siente la gente por Funina. Si no fuera por ella, tanta gente inocente no habría muerto. Lo curioso es que, siendo una persona común y corriente, ha desempeñado conscientemente el papel de Dios durante 500 años, pero al final es juzgada por la gente a la que quería proteger. Estaba cubierta de ampollas. Aunque no podía oír las voces de la gente, podía ver las expresiones de maldición y la ira acusadora. El mundo lo había abandonado y ella no podía defenderse. Ninse no esperaba esta situación. Es imposible que la gente considere todo de forma integral y siempre se basa en su propio punto de vista. Sin embargo, como persona común, Funina debe obedecer la voluntad del pueblo y ser un dios en los corazones del pueblo. Pero Ninse es diferente. El poder divino que acaba de envolver a toda la Fontaine ha demostrado su poder y ha establecido una autoridad absoluta en los corazones de la gente. Él no tiene que ser un dios en los corazones de la gente, sino un dios que la gente debe aceptar. Se escuchó otro chasquido crujiente de dedos y el agua se juntó debajo de los pies de Funina para formar una bola de agua que flotó hacia su palma. De hecho, es solo para aparentar.
Naturalmente, yo la autoricé a desempeñar el papel de diosa. Es inocente y no hay lugar a dudas. Incluso si las personas no estaban satisfechas con el resultado del ensayo, se vieron obligadas a aceptarlo. Aunque la mentira esté perfectamente urdida, es un hecho que mucha gente murió durante el periodo en que se filtró el agua de mar fetal. No hay necesidad de discutir. Es mejor dejar este asunto como semilla del caos y autodestruirse. El sistema me permitió desmantelar la orden de Fontaine, pero siempre se necesita alguien para reconstruirla, y yo soy el mejor trampolín. Esta farsa debería terminar. Vete. Las palabras de Nince ahora eran como una revelación divina, y nadie, ni noble ni plebeyo, se atrevía a desobedecer. Kerr se limpió las manos, apartó a Navia, que estaba llena de dudas, y luego le susurró a Kianci, dijo que vendría a explicarte más tarde, así que por favor no te quedes aquí ahora. Clorinde también se fue en silencio. Iba a buscar a Billete. Todo sucedió demasiado de repente y Fontaine lo necesitaba ya. En este punto, el mundo quedó en silencio, solo quedaban Nince y Funina, tal como cuando comenzó el banquete. Se desconoce cuándo se le quitaron las ampollas que la tenían aprisionada. En ese momento, las luces del lugar oscilaban y ya no estaba oscuro. Al igual que Funina, podía caminar bajo el sol como Funina, sin tener que cargar con la pesada máscara. Pero ella estaba muy asustada. Ni siquiera Fucaros pudo descifrar la profecía. ¿Podría realmente descifrarla? Aunque la gente quería llevarla a juicio, ella todavía soportó el dolor y corrió hacia la piscina de agua de mar. Quería confirmar consigo misma si la maldición realmente se había levantado. Se quitó los guantes, dejando al descubierto la palma de Baigie, y estaba a punto de presionar hacia abajo. En el momento anterior al toque, la muñeca del feto estaba fuertemente agarrada y el agua del mar en el suelo también estaba llena de burbujas. Ella luchó, ¿no se ha levantado la maldición? ¿Por qué no me dejas tocarlo? Nince no dijo nada. Furnina miró hacia arriba con horror, tú no eres el dios del agua, la maldición no se ha levantado. Cierto. Eres un tonto. Furnina se sentó en el suelo con miedo, con lágrimas tan grandes como frijoles rodando por sus ojos. El miedo era como un par de enormes manos oscuras. El espíritu, desgastado como un hilo por el mar embravecido durante 500 años, quedó completamente destrozado en ese instante. Ella había estado llevando una misión desde su nacimiento, y hoy los tontos lo sabían, y el plan de Fucaro se hizo añicos. Fontaine está acabado, habiendo caído completamente en manos de los Fatui. Sus ojos se vaciaron y sintió que el sentido de su existencia había desaparecido por completo. Apretó los puños con fuerza y golpeó el pecho de Nince. Solo mátame. Ella no sabía qué más tenía ahora excepto la muerte. Din, felicitaciones al anfitrión por volver loca a Funina y derrumbar su fe. Recibirá 5000 puntos de villano. Sí, todo fue su propio cálculo. Funina se desplomó por completo. Funina, escúchame. La abrazó, pero su mirada estaba vacía y parecía una idiota. La golpeó y pateó instintivamente, como si su existencia no tuviera ningún sentido. Ella ha estado sentada sola en el trono del dios del agua durante 500 años, sin familia ni amigos. La persona que finalmente la encontró y pudo apoyar su corazón, atravesó su mundo y destrozó su fe. Para ella, la muerte es la última escapatoria y el único alivio. Capítulo 83 Fucaros, actualización adicional. Funina, Funina, escúchame. Se agachó y abrazó fuertemente a Funina, que estaba arrodillada en el suelo. Ahora era como un cuchillo de doble punta, un extremo contra él, el otro contra ella, y con un sonido voz, los atravesó a ambos al mismo tiempo. Su mente estaba destrozada, ¿cómo podía escuchar esas palabras? Golpeó la piedra con desesperación, pero no pudo hacer nada. Sentía pena por las expectativas de Fucaros, pena por el futuro de Fontaine, y se odiaba por ser tan inútil. La Furnina, desplomada, forcejeaba y se retorcía en sus brazos, sin poder oír lo que decía. Tenía que calmarla y encontrar la manera de tranquilizarla. Din, el intercambio por versión mejorada de la droga noqueadora se ha realizado correctamente, queda actualmente un valor de villano de 13,9 W. Un humo verde llenó el aire y Funina solo sintió una mancha borrosa ante sus ojos. Poco a poco perdió fuerza, sus brazos se debilitaron y quedó tendida en los brazos de Nince. La recogí con dolor, sabía que su fe de 500 años no se vería afectada por la aparición repentina de una persona. También sé que hacer esto definitivamente te hará mucho daño. Pero quiero quedarme, así que tengo que hacerlo.
Es la manera más amable que se me ocurre. Lo siento. Unas gotas de agua cayeron en la cara de Funina, pero desafortunadamente ella no pudo sentirlas. Miró la enorme balanza y le dijo al cardenal que tomara la decisión. Haz una pregunta. Dean, se han consumido 10 puntos de villano. Anfitrión, por favor pregunta. ¿Cómo puedo conocer a Fucaros? Dean, el estado actual de Fucaros se considera una muerte suspendida o un sueño profundo. Se recomienda el siguiente objeto, talismán de entrada en sueños. Quiero llevarme a Funina conmigo. Dean, 2. Dean, intercambio exitoso, actualmente quedan 12,9 W de valor de villano. Quien ató la campana debe desatarla. Fue Fucaros quien le encargó a Funina la misión, así que la desate él mismo. El papel talismán se rompió, su conciencia estaba nublada, su visión se estaba volviendo cada vez más borrosa y cayó en el centro del escenario, sosteniendo a Funina en sus brazos, como una pareja suicidándose por amor. Oscuro, frío, húmedo. Una joven muy parecida a Funina yacía acurrucada, sola. Su rostro dormido era amable y gentil, emitiendo una aura sagrada constantemente. Incluso mirándola desde lejos, se percibía una sensación de tranquilidad. Agarrándola por los hombros y sacudiéndola hacia adelante y hacia atrás, despierta, no duermas. Abrió lentamente sus ojos azul claro y miró al extraño frente a él con cierta confusión. En ese momento parecía un poco aturdida, y por un momento fue difícil decir si era Fucaros o Funina. Al ver su mirada aturdida, dijo, ¿es estúpido? El murmullo del chico lo confundió. ¿Cómo pudo alguien entrar aquí? No, este es mi sueño. Preguntó, su voz tenía un efecto tranquilizador, apaciguando suavemente los corazones de la gente. ¿Quién eres? ¿Por qué irrumpiste en mi sueño? No quería perder el tiempo hablando con él, así que fui directo al grano. Soy Nince, y también soy el dios del agua de Fontaine. Si quieres continuar con tu plan para destruir el trono, solo puedes cooperar conmigo. Tanto Funina como Navilet fueron reconocidas por Fucaros, por lo que sus pruebas fueron pruebas válidas. Sin embargo, era un usurpador y no sabía si podía crear la energía del caos de la ley de compensación confiando en el engaño para usurpar la posición del dios del agua, por lo que acudió a él en busca de autorización. Fucaros estaba un poco confundido. ¿Qué querían decir con que ahora era el dios del agua? ¿Y cómo supo su plan? Si no me crees, pregúntale tú mismo a Funina. Yo también la traje. Ella desempeñó el papel de diosa del agua durante 500 años por lo que dijiste. Aunque su espíritu estaba destrozado, siguió insistiendo en ser una marioneta. Asumí su responsabilidad por la fuerza, así que ahora su fe se ha derrumbado y su mente está sumida en el caos. Quiero que la convenzas para que sea amable. Esta es mi condición. Claro, también puedes entenderlo como una amenaza. Tras decir eso, Fucaros sintió que se le nublaba la vista y llegó a una enorme ciudad de pasteles. Había gatos de pudín andantes y plantas talladas en crema de varios colores. Todo era tan hermoso como un reino de cuento de hadas. Pero había una chica sentada sola en la ciudad con la mirada vacía. Era como una escultura, y nada de lo que tenía delante podía atraer su atención. Fucaros se sintió muy angustiado al verla así y la abrazó amorosamente como a una madre. Funina es su personalidad independiente, poseedora de cuerpo, pero sin recuerdos ni poderes divinos. La relación entre ambas podría describirse como madre e hija, hermanas o dos personalidades en un mismo cuerpo. Pero pase lo que pase, los dos siempre tendrán la relación más cercana. Al verla, Funina se sintió aún más culpable. Lo siento, lo siento. Las lágrimas de Funina brotaron al instante y lloró por su fracaso. La única vez que confió, que también fue una confianza forzada, lo arruinó todo. Fucaros la abrazó y la escuchó en silencio, dándole suaves palmaditas en la espalda y dejándola expresar todas sus quejas. Funina, soy yo quien debería disculparse. Te creé sin permiso y te encargué una misión sin saber por qué. Te quedas solo para actuar, solitario, como un actor en el escenario que nunca ve el telón bajar, intentando hacer lo mejor que puede para complacer al público cada minuto y cada segundo. Él secó sus lágrimas de dolor, puso sus manos sobre su rostro y levantó las comisuras de su boca. No llores, no llores. Yo soy el Dios. Déjame el resto a mí. Lo has hecho muy bien. Ahora deberías disfrutar de tu vida, que lleva 500 años de retraso. Mira, te ves muy bien cuando sonríes. Funina dejó de sollozar y la abrazó con fuerza. Aún se sentía muy culpable y desconsolada. Entonces,
¿La razón por la que me ayudaste ese día fue por la acusación que me estás haciendo hoy? ¿Se acercó a mí, se me acercó, con la intención de controlar a Fontaine desde el principio? Foucaros pensó en lo que Nince acababa de decir. Engatusarla era tanto una condición como una amenaza. Parece que el chico se preocupa mucho por ella. Funina, ¿puedes contarme lo que has vivido a lo largo de los años? Piensa en mí como, bueno, como un público tuyo. Con el consuelo de Foucaros, Finina le contó sobre sus 500 años de experiencias y su pasado con Nince. Después de terminar de hablar, finalmente se sintió mejor. Nince observaba en silencio. Como era de esperar, solo escuchaba las palabras de Foucaros. Pudo ver que las emociones de Funina se habían estabilizado gradualmente, por lo que se sintió aliviado. Se dio la vuelta y encontró un lugar para esperar la negociación final con Foucaros. Después de esperar mucho tiempo, finalmente apareció Foucaros. Su sonrisa todavía era suave. ¿Por qué no continúas escuchando a escondidas? Este era su sueño, por eso naturalmente podía sentir muchas cosas. Ya que lo has descubierto, no se puede considerar escucha a escondidas, sino escuchar en silencio y abiertamente. Foucaros se tapó la boca y se rió, y el cabello de su cabeza se balanceó. ¡Qué chico más lindo! Es la primera vez que me describen como linda y todavía me siento un poco incómoda. TSK, dime la verdad, ¿admites que tengo derecho a juzgar? Foucaros se puso las manos a la espalda, con aire de niña juguetona. Puso los ojos en blanco y habló en el mismo tono que él acababa de hablar. Quiero que la convenzas para que sea amable. Esta es mi condición. Claro, también puedes entenderlo como una amenaza. Foucaros también sintió mucha pena por Funina, y pudo escuchar que ella ya tenía a alguien en su corazón, pero parecía haber un pequeño conflicto entre ellos. Y parece que ninguno de los dos está dispuesto a explicarlo, así que déjame, como un dios, darles un empujón. Pero ella solo respondió con 3 palabras. Me niego. Capítulo 84. Si el odio es una forma de protección, prefiero dejar que me odie para siempre. Segunda actualización. Foucaros estaba un poco confundido. Por su amenaza anterior y la historia de Funina, Nince también debería quererla. ¿Por qué se negaría? Oye, ¿por qué? Foucaros se acercó de repente, queriendo saber por qué. ¿Será que me equivoqué? ¿No están enamorados? Estaba tan cerca del rostro de Funina que su respiración se estancó inconscientemente y rápidamente dio 2 pasos hacia atrás para distanciarse. Ustedes dos se ven exactamente iguales, no se metan conmigo. Foucaros lo vio retirarse y al principio se confundió, pero luego recordó que Funina estaba usando su propio cuerpo, por lo que se veían exactamente iguales. Debe ser un niño muy inocente. Foucaros se tapó la boca y rió suavemente, y de repente pensó en una pregunta seria. Funina usó su propio cuerpo. Si despertara, probablemente sentiría lo mismo, como besos, abrazos, etc. Pero no habrá un día tan embarazoso. Entonces dime por qué no fuiste a consolarla. ¿Acaso quieres negar el daño que le causaste? Dale la espalda o tendrás una visión en la que estás hablando con Funina. Nunca he negado el daño que le he hecho, pero no se lo voy a explicar ahora. ¿Por qué? Por tu culpa, Foucaros. Foucaros parpadeó, sin entender muy bien, ¿por qué? ¿Yo? Planeas acumular la energía de la compensación de la ley para separarte junto con el trono, devolver el poder al dragón ancestral y así absolver al pueblo de Fontaine de sus pecados. ¿Pero has pensado alguna vez en cuándo se cumplirá la profecía? ¿Y si llega antes de que hayas acumulado lo suficiente? ¿Y si llega 1000 años después? ¿Quieres que juegue otros 1000 años con su espíritu roto? Mi maestro dijo que la profecía no se puede detener y que eventualmente sucederá, así que controlaré el momento en que llegue la profecía, justo cuando estés completamente preparado. Entonces, ¿entiendes? Para entonces, seré el asesino que te mató y el pecador que destruyó a Fontaine. ¿Quieres que la convenza ahora y la lastime de nuevo cuando llegue el momento? Si el odio es una forma de protección, preferiría que siempre me odiara. Sí, la lastimé, pero ¿acaso no te tengo todavía? Puedes reemplazarme por completo y convertirte en su mentor espiritual, ¿no es así? Foucaros guardó silencio. Egolia se lo había entregado apresuradamente en ese momento, y no tenía tiempo suficiente para pensar en tantas cosas. Esto ya era el límite de lo que podía hacer, y el resto dependía de un poco de suerte. Caminó detrás de Nince, lo abrazó suavemente y apoyó la cabeza en su espalda. Controla el momento en que estallará la profecía. Supongo que debió entrar en erupción alguna vez,
¿pero lo detuviste? Gracias por tu contribución a Fontaine. Mirando las manos de Jade entrelazadas sobre su pecho, y pensando en el chico detrás de ella que se parecía exactamente a Funina, tuvo una sensación indescriptible. Por cierto, aún no he probado cuántas monedas de oro puede soltar el supuesto dios. Mis gastos han sido altos últimamente, y ahora me falta valor de villano. Ya que solo estamos en un sueño, ¿por qué no intentar burlarse de ella un poco? No sé si eso es una profecía, pero si no se controla, sin duda amenazará a Fontaine. Mientras hablaba, tomó su mano y la frotó suavemente. Fucaros, hay un viejo dicho en Liyue que dice que si no puedes pagarme, solo puedes pagarme con tu cuerpo. ¿Acaso planeas pagarme con tu cuerpo? Con las manos agarradas, Fucaros no pudo soltarse. No entendía por qué la otra parte parecía tener control total sobre sus sueños. Por el tono de la otra parte, parecía que no estaba bromeando. ¿Prometerse? Fucaros se asustó un poco por un momento. No podía comprometerse con él porque aún tenía asuntos pendientes. Dean, felicitaciones al anfitrión por hacer que Fucaros se sienta asustado, y el valor del villano es recompensado con 1500 puntos. Esto tampoco es bueno. Siento que no soy tan bueno como Ganyu. Ganyu, solo nos conocimos una vez, pero te extraño mucho. Fucaros tiró fuerte, pero no pudo liberar su mano. Oye, soy un dios, ¿no me tienes respeto? ¿Y quién dijo que no lo reporté? Te bendeciré. Obviamente, Nince no estaba satisfecho con solo obtener 1.5k, por lo que continuó persiguiéndolo. Creo que definitivamente este no es tu límite, vamos, Fucalos. Cruzando los brazos y tirando suavemente de ellos, lo abrazó más fuerte. Por supuesto que sentí tu abrazo. Fue bastante fuerte. Todos en Fucaros estaban estupefactos. ¿Cómo podía existir semejante persona? No me refiero a este abrazo. Si me sueltas, te daré la bendición del agua. Lo que ella busca de principio a fin es el valor de villana, así que no hay necesidad de usar la lógica al hablar con ella. Simplemente ignora esta frase y sigue amenazándola. Oh, ¿qué crees que pasaría si el que está en el cielo conociera tu plan? Oh, parece que todos los castigos divinos son otorgados por él, ¿verdad? Dean, felicitaciones al anfitrión por asustar tanto a Fucalos, y te recompensamos con 8000 puntos de villano. Vaya, leyenda dorada. Antes de que pudiera siquiera suspirar que era una gran explosión, escuchó una voz suplicante detrás de él. Por favor, no lo alarmes, yo aceptaré cualquier cosa que pidas. Ella no hacía esto por sí misma. Aunque él lo supiera, no la mataría. Después de todo, aún la necesitaba para reemplazar al rey dragón de agua. Pero sus seguidores serán completamente aniquilados, e incluso sus voluntades individuales probablemente serán aplastadas y regresarán al mar fetal. Y Navilet, quien fue invitada por ella, también morirá. Nince oyó lo que parecían sollozos detrás de él, e inmediatamente soltó su mano y se dio la vuelta. Estaba tan afligida que estaba a punto de llorar. Oye, tú, no llores. Estaba frente a Funina, y su expresión dejó a Nince perplejo. No debería haber sido tan codicioso. La sujetó por los hombros y le explicó con ansiedad, solo estaba bromeando. ¿Quién te pidió que me amenazaras en primer lugar? Odio las amenazas, por eso respondí. No te preocupes, mi objetivo es salvar a Fontaine, de lo contrario, no podría controlar la profecía. Mientras Nince todavía estaba explicando, Fucaros de repente se rió a carcajadas. Ja ja ja. Su voz es como un manantial claro y dulce como una campana de plata. Sin embargo, esto pareció convertirse en una burla para los oídos de Nince, e incluso un tonto podría ver que estaba siendo engañado. Se puso de pie enojado y dijo, «Estás bromeando». Finalmente entiendo por qué Funina se ha convertido en la estrella más popular. Al ver la mirada enojada de Nince, Fucaros rió aún más feliz. Bueno, no te enfades. Acepto que uses el oráculo para juzgar al cardenal, reconozco tu posición temporal como dios del agua y te doy una recompensa. ¿Qué te parece? ¿Quieres recompensarme? Por supuesto, gracias por apoyar mi plan. Dicho esto, besó suavemente la frente de Nince. Un manantial de agua dulce flota alrededor del alma, y solo escuchar el sonido del agua fluyendo trae una sensación de tranquilidad. Por favor, acéptalo. Esta es la bendición del agua, y también mi bendición. Pero Nince no lo creía. Como dice el dicho, cuanto más bella es una mujer, más probable es que mienta. Es muy hermosa. Sistema, ella no me pondría algún tipo de hechizo, ¿verdad? Dean,
no se detectó energía dañina. Parece una verdadera bendición, pero ¿para qué sirve? ¿Es para escuchar canciones? Oye, ¿estás acumulando suficiente fuerza para morir ahora? Aún no estamos ahí. Capítulo 85. Las semillas del conflicto. La frente está un poco húmeda. ¿Significa esto que se requiere un beso antes de bendecir a alguien? Está bien, ¿puedes dejar mi sueño ahora? Fukaro sabía que si le importaba a alguien, jamás la vería triste. Así que, por mucho que hablara en ese momento, jamás dejaría que Funina sufriera en el futuro. Ambos objetivos de este viaje se han cumplido y ya podemos partir. Antes de irse, lo miró con seriedad y le dijo, gracias por tu arduo trabajo durante los últimos 500 años. Eres el héroe de Fontaine. La oscuridad que vio al llegar aquí por primera vez probablemente era donde había estado durante los últimos 500 años. Aunque no tuvo que desempeñar ningún papel, acumuló fuerza en la oscuridad solo para atraer su propio juicio. Además, las indicaciones del sistema no mienten. Justo ahora, temía mucho que la ley de la naturaleza lo supiera, así que empezó a improvisar más tarde. Él es verdaderamente un dios muy gentil. Qué lástima, la gente buena no vive mucho. Por suerte, yo soy el villano. Fukaros vio cómo su figura se iba difuminando poco a poco hasta desaparecer por completo. Mientras sostenían a Funina inconsciente en la sala de conferencias vacía, la droga que la dejaba inconsciente tuvo un efecto muy fuerte en ella, por lo que la dosis fue muy pequeña y se despertaba después de un rato. La colocó en una silla blanda para el público y salió solo del teatro de la ópera. Los altos mandos están ahora en caos. ¿Qué deberían hacer ahora que Billete no está aquí y Funina es un dios falso? Hasta que Ninse salió, no supieron cómo dirigirse a él por un momento. Señor Ninse. No había otra opción más que dirigirse a él así. Ninse observó al grupo y sus ojos se posaron en todos. Una era la chica de cabello morado con antifaz, otra era Charlotte, que tomaba fotos frenéticamente con una cámara, y no muy lejos estaban Kianzi y Navia. Sus ojos se posaron en Charlotte y el corazón le dio un vuelco. Oh, no. ¿Iba a arruinar su buena relación otra vez? No, tengo que encontrar otra razón para confiscarle su cámara. Pero tratemos primero cosas más importantes. En este momento, Xiaolei todavía no tiene el ojo de Dios, y su tío parece seguir vivo. Tu atuendo demuestra que perteneces a la patrulla especial. Te doy media hora. Quiero ver al equipo de seguridad y a la patrulla especial reunidos, y luego arrestar al asesino que vende agua fetal. Antes de que Xia Luolei pudiera hablar, otro hombre con el uniforme del equipo de entrenamiento especial se paró frente a ella y dijo, Nin, señor Dios del agua, aún no ha participado oficialmente en la misión. Ahora es el momento de establecer autoridad y acabar con las fuerzas del orden. Sus ojos eran como espadas afiladas mientras miraba hacia Voley con un tono burlón. ¿Acaso el equipo de patrulla especial y el equipo de seguridad son unos inútiles que solo se ganan la vida? ¿Así es como se practica la justicia? Xia Bole no pudo soportar tal insulto, por lo que inmediatamente dio un paso adelante y prometió, nos reuniremos en media hora. Miró a los demás uno por uno, y todos bajaron la cabeza, y de inmediato se pusieron a cumplir la orden. Al fin y al cabo, eran un equipo, y si Xia Bole estaba de acuerdo, era lo mismo que su acuerdo. Los vio huir y se giró para caminar hacia la otra chica. Charlotte siguió aplaudiendo, pero descubrió que él se acercaba cada vez más y luego se quedó sin nada. Ella parpadeó ante la cámara que le arrebataron. Levantó la cámara por encima de su cabeza. ¿Debería haberte contado las consecuencias de tomar fotografías en secreto? Devuélvanme al señor Gwenentin. Charlotte se puso de puntillas para recuperar la cámara, pero como su cuerpo se inclinó demasiado, cayó directamente en los brazos de Ninse. Esta escena fue vista por Chiro y Navia quienes estaban vagando cerca. Sosteniendo la cámara en alto en su mano, Charlotte saltó y se frotó contra sus brazos, y de repente sintió un escalofrío en la espalda. Ninse levantó las manos para demostrar su inocencia. No me moví. Fue ella quien se movió. Yo permanecí pasivo. Señorita Charlotte, ¿qué está haciendo? Al escuchar la voz de Chisi, Charlotte giró la cabeza, como si viera a un rescatador. Hermana Chisi, por favor ayúdeme, mi señor Gwenenting ha sido secuestrado. Kianzi la abrazó por la cintura y dijo, debes haber hecho algo malo otra vez, ¿verdad? Navia también continuó compensándolo, acabo de ver al equipo de patrullaje especial y al equipo de seguridad aquí. ¿Tomaron fotos de algún contenido confidencial? Charlotte estaba completamente atónita. ¿Por qué apartan los brazos?
¿Ya no somos buenas hermanas? No solo eso, Charlotte también sintió que sus miradas parecían peligrosas. ¿Qué hice? Como era de esperar, se puso la cámara al hombro y dijo, «Señor Wenentink, por favor, quédese conmigo unos días. Se la devolveré cuando llegue el momento». ¿Cuándo será ese momento? Ignorando a Charlotte detrás de él, le dijo a Kianzi y Navia, «Funina está adentro. Deberían consolarla como amiga. Yo, no soy adecuado. Sé que tienen muchas preguntas que hacer, pero hay un extraño aquí ahora, así que hablemos de ello por la noche. Ven a mi habitación por la noche». No, Alechino se sentiría incómodo si lo viera. «Ustedes dos me esperarán en la casa Kianzi esta noche». Tras decir esto, abordó la patrulla y se dirigió al Palacio Momang sin decir nada más. Ahora debía obtener los derechos de la policía cuanto antes. La mejor manera de establecer prestigio es manejar el caso que Billete nunca ha manejado. Cuando bajamos del barco, los guardias y los equipos de patrullaje especiales ya se habían reunido en la puerta del Palacio Momang. Aunque el incidente ocurrió de repente, toda la Fontaine vio este milagro, y la primera orden emitida fue arrestar al asesino, lo cual también era su deber. Él simplemente los miró bruscamente, sin dar ninguna explicación, y simplemente dio la orden, «Vámonos». Todos lo seguían, caminando por la calle en una poderosa procesión, y toda la gente se detenía y giraba la cabeza para mirar. El primer lugar al que llegamos fue una lujosa mansión, donde el propietario era un noble con un título extraordinario. «Ciérrenlo y arréstenlos a todos». Los policías que lo seguían se miraron desconcertados. No tenían pruebas ni documentos, así que ¿cómo podían bloquear y arrestar fácilmente a la gente? Al ver que no se inmutaban, continuó provocándolos. Podría ser que los actuales agentes del orden solo sepan intimidar a los débiles y temer a los fuertes, y sean incapaces de hacer cumplir la justicia cuando se enfrentan a los nobles. Estimulado por estas palabras, alguien finalmente se puso de pie y dijo, «Señor Dios del agua, simplemente no tenemos la autorización de Lord Billete». Efectivamente, encerrarlo en una pequeña habitación oscura fue la decisión más sabia. Ejercía una gran influencia incluso cuando no estaba. Si aún estuviera allí, sería solo una marioneta. ¿Cuánta gente hay en Fontaine? ¿Qué? Nadie entendió qué significaba eso por un momento. Si todos los casos deben ser atendidos por una sola persona, ¿acaso la llamada justicia tiene que esperar en fila? ¿Cuánto tiempo se retrasará? Ya que quieres aprobarlo, entonces regresa al lugar de donde viniste y déjame solo para que haga justicia. El enorme equipo ya había atraído la atención del público, y la disputa en este momento había despertado aún más el descontento de la gente con el equipo de seguridad. A la gente le importa la justicia de los resultados, pero como funcionarios públicos deben respetar la justicia procesal. El primer paso para provocar el colapso del orden es intensificar los conflictos y provocar la confrontación. Mientras se permita a la gente ver el mar fetal, se plantarán las semillas del conflicto. Capítulo 86. Las olas han parado. ¿Hacia dónde debe ir el barco? Las aguas convergieron provocando que la lujosa puerta se derrumbara con un fuerte ruido, atrayendo la atención de todos. Lo que la gente quiere ver es a un héroe descendiendo del cielo y llevando ante la justicia a todo el mal. No les importa si sus métodos son legales, siempre y cuando sea el mal el que finalmente sea atrapado. Bajo la mirada atónita de todos, entró en la mansión paso a paso. «Capitán, ¿deberíamos entrar? Sin pruebas, sin una escena del crimen y sin los hechos del crimen, ¿cómo podemos hacer un arresto fácilmente?» Con tantos guardias bloqueando la puerta, los habitantes de la mansión no se atrevieron a moverse. Rápidamente encontraron el escondite basándose en la ubicación que acababan de percibir. De repente, la multitud se puso ruidosa. Vieron botellas llenas de líquidos de colores envueltas en burbujas y flotando en el aire. Ahora que la evidencia estaba ante ellos, el equipo de patrulla especial rápidamente tomó el control de todos en la mansión. Pero su reputación entre el pueblo ha disminuido significativamente. Antes, toda la Fontaine estaba cubierta de agua nebulizada, y el punto de vertido de agua marina fetal estaba despejado. En una tarde, toda el agua marina fetal se congestionó y todos los puntos de desbordamiento quedaron bloqueados. Maestro Nince, un total de 1.097 personas involucradas en el crimen han sido arrestadas. Sentado en el asiento de Billete, escuchando el informe del equipo de seguridad. No dijo nada, solo hojeó en silencio el libro que tenía en la mano, que era la ley de Fontaine. Sin siquiera levantar la cabeza, simplemente ordenó,
detenerlos a todos y el veredicto se anunciará mañana. ¿Juicio? Pero esa billete. El reportero quiso decir algo más, pero de repente recordó que quien tenía frente a él era el dios del agua y, por supuesto, tenía derecho a juzgar. La razón principal es que Funina no había tenido presencia en incidentes similares anteriormente. Hablando de Funina, se sintió un poco aliviada por la comodidad de Fucaros, y cuando abrió los ojos nuevamente, vio a 3 chicas frente a ella. Sus ojos estaban vacíos. Si su ropa no hubiera estado intacta, nadie habría sospechado si Nince le había hecho algo. Fucaros la consoló y la dejó disfrutar de una vida que llegaba 500 años después, pero era como una prisionera recién liberada. No sabía qué hacer y le dolía el corazón. Funina. Qianzi la ayudó a levantarse de la silla y ella se dejó manipular como una marioneta. Qianzi y Navia no sabían cómo consolarla, o mejor dicho, no tenían idea de lo que estaba pasando. Nince de alguna manera se convirtió en el dios del agua, y Funina de alguna manera se convirtió en el actor. Navia quiso intentar despertar su interés con los postres. Traje azúcar, almendras y huevos. ¿Te gustaría probar los macarons? La única respuesta que recibió fue una mirada vacía y perdida. Navia se rascó la cabeza, sin saber qué hacer. Bueno, salgamos de aquí primero. Pronto cerrará. Ayudaron a Funina a salir de la ópera y regresar a Fontaine. Todos en la calle la miraban como si fuera una mentirosa. La gente la odiaba, la resentía y la aborrecía. Como se esperaba de una gran estrella, su actuación es excelente. Sí, parece que Lord Billete ha estado haciendo todas las pruebas. No me extraña que parezca incapaz de hacer nada más que actuar. El señor Nince ahora está resolviendo el incidente del agua Tayaya a la velocidad del rayo. Esas escenas que habían aparecido en sus sueños innumerables veces sucedieron hoy. Se sintió impotente. Se tapó los oídos y gruñó, no, me he esforzado mucho por encontrar una solución. Pensó en pagar todo menos la vida de quien ya le había confiado la misión, solo para resolver la crisis, pero no pudo hacerlo. Se soltó del soporte y huyó rápidamente. Navia y Qianzi la persiguieron rápidamente. Eran 2 personas con ojos divinos, pero la perdieron en un abrir y cerrar de ojos. Qué extraño, estaba aquí hace un momento. Navia y Qianzi se miraron. Al otro lado del callejón, Clorinde caminaba a paso rápido con Fernina en brazos. Había cosas que aún no había resuelto, y necesitaba hablar con Fernina a solas. Señora Furnina, soy yo. Clorinde la soltó. El comportamiento grosero de ahora demostró una cosa: Funina es simplemente una persona común y corriente. Disculpe, ¿sabe a dónde ha ido Lord Billete? La situación es muy extraña y Fontaine lo necesita ahora. Furnina pareció haber desencadenado algunas palabras clave y murmuró, esa Billete. Pensó en cómo Billete le había pedido permiso y le había dicho que tenía que ir a la aldea de Aimo para investigar algo y que no podría asistir a su fiesta de cumpleaños. Pueblo de Aimo. Clorinde obtuvo la información clave. Se dio cuenta de que la otra parte estaba en muy mal estado y sugirió, Funina, por favor, quédate en mi residencia primero. Después de todo, probablemente no podría regresar al Palacio Moman ahora. Después de tranquilizarla, Clorinde se dirigió al pueblo de Aimo sin detenerse. No sabía que, en cuanto se fue, Funina salió aturdida. Estaba muy frágil y sensible y ya no se atrevía a confiar en nadie. Se ha recogido toda el agua de mar fetal detectada y lo que queda es el veredicto de mañana. Ahora que lo primero está hecho, es hora de ir a buscar a Chiro y Navia y explicarles todo, de lo contrario estarán preocupadas. Cuando llegaron a casa de Qianzi, Charlotte ya se había ido. Llevaban mucho tiempo esperando allí. Hace mucho frío, siento haberte hecho esperar. Apenas es octubre, pero parece que va a nevar. Había una silla entre los dos, así que se sentaron en ella y los 3 se sentaron alrededor de la chimenea. Sé que tienes muchas preguntas, no te preocupes, te lo contaré todo. Funina no es una diosa, pero yo, tengo motivos para hacer esto. Tras pensarlo, siguió sin hablarle del sistema. No es que no confíe en ellos, pero no quiero preocuparlos. Al fin y al cabo, no puedo quedarme aquí para siempre sin completar el guión. Al percibir reticencia e incomodidad en su tono, Navia lo abrazó y le preguntó, ¿por qué tienes que hacer esto? Me prometiste no mentirme. Qianzi observó por el rabillo del ojo cómo Navia abrazaba sus brazos y los enterraba en su pecho, con todo su cuerpo presionado contra él. Eres tan buena, Navia, que solo quieres usar tu habilidad definitiva justo en mi cara.
Kianzi se sintió un poco incómoda y giró ligeramente la cabeza, sin querer ver la escena. Pero alguien la jaló a sus brazos. Aunque estaba un poco enojada, no se resistió y simplemente se quedó en sus brazos, escuchando a ver qué historia iba a inventar. ¿No dije la última vez que soy un extraterrestre? O, dicho de otro modo, ¿alguien de fuera de este mundo? Por ti, quiero quedarme en este mundo para siempre, pero tengo que completar ciertas cosas que no quiero hacer. Puedes entender lo que pasó hoy como una de ellas. En ese momento, Kianzi apretó su mano inconscientemente, como si temiera que desapareciera repentinamente. Navia también enterró sus brazos más profundamente. En este momento, no saben que ese ellos no se refiere a ellos dos. Siento que si esta atmósfera continúa, podremos dormir juntos esta noche. Capítulo 87. Las personas nunca pueden engañarse a sí mismas, más. Pero aún así, preocupado, preguntó por la situación de Funina. Por cierto, ¿cómo está Funina? ¿La lastimé mucho hoy? Navia y Kianzi estaban un poco avergonzados. Ella ha desaparecido. He pedido a la Sociedad Rosa Espinosa que me ayuden a buscarla. ¿Desaparecido? Es una persona común y corriente, y todos la consideran mentirosa. Además, hay tantos prejuicios contra ella que es demasiado peligroso para ella estar sola. Les dio una palmadita en el hombro y dijo, no, tengo que ir a buscarla. Hoy le arruiné el plan, y ahora es como una rata cruzando la calle, y todos le gritan y le pegan. Está sola y en peligro. Vámonos también. Kianzi y Navia se levantaron y lo siguieron. Hace frío afuera, deberías acostarte temprano. Yo lo hice, así que debería ser yo quien lo haga. Kianzi lo interrumpió directamente, tu asunto es mi asunto, actuemos por separado. En un rincón familiar del parque, solo había unos pocos gatos callejeros acurrucados en el rincón oscuro, y dijeron que no habían visto a su dueño. Funina viene todos los días, haciéndoles creer que han sido adoptados. ¿Dónde estaría si no estuviera aquí? Fontaine era muy grande, pero no tenía ningún otro lugar a donde ir. Piensa en un lugar donde puedas conocerla. Por cierto, la última vez estaba escondida en la playa y llorando en secreto. ¿Estaría allí ahora? Salí corriendo de la ciudad. Hoy, sin la luz de la luna, el mundo estaba completamente oscuro y solo podía confiar en mi sentido de la orientación para determinar el camino. Busqué por la playa, pero por desgracia no encontré nada. Quizás no estaba allí. Pero ¿a dónde más podría ir si no era aquí? Quizás fue el destino, pero uno de los cargueros encendió sus luces, y con la tenue luz, vi una corona de flores flotando en el mar en calma. Era la corona que Funina había escondido en su sombrero. Golpear. Sin dudarlo, saltó al agua helada del mar, agarró la guirnalda y se zambulló. De hecho, fue ella quien le enseñó a bucear. El mar es más brillante que el mundo exterior, con algas resplandecientes y estrellas titilantes. Y, Funina flotando en el mar. Ella era como la bella durmiente del cuento de hadas, tumbada allí tranquilamente, tan en paz. Ella es hija del agua, y el agua no le hará daño, pero el mar está demasiado frío por la noche. No sabe cuánto tiempo lleva sumergida en el agua, y sus brazos y labios están congelados y morados. La sostuve en mis brazos y nadé hasta la orilla. Sentía que su corazón y su respiración eran muy superficiales, y su cuerpo se contraía ligeramente, inconscientemente. Esta condición tan familiar es hipotermia. Su corazón se detuvo, su respiración se detuvo instantáneamente y solo había 3 palabras en su mente: moriría. Doctor, tenemos que encontrarle un médico. ¿Pero dónde puedo encontrar un médico para ella tan tarde en la noche? Doctora? Sí, Gwen. Es la única que se me ocurre ahora mismo, y está en la aldea de Aimo. Maestro, Seda, Seda. Deja de gritar, hace demasiado ruido. El espacio se distorsionó, y antes de que Sikeke pudiera salir, su aprendiz chocó contra sus brazos y murmuró que lo llevaran a la aldea de Aimo. Originalmente quise decirle algo, pero cuando vi la mirada ansiosa y nerviosa de mi discípulo por primera vez, sentí que estaba a punto de llorar, así que inmediatamente abrí la puerta sin dudarlo. Justo antes de cruzar la puerta, Nince se dio cuenta de que las cosas eran diferentes. Ahora tenía un sistema, y debería haber usado la medicina completa directamente. Pero en ese momento ya habían llegado al pueblo de Aimo. Tan pronto como salió de la puerta, se topó con Alechino y Clorinde inconsciente en sus brazos. Pero no hay tiempo para preocuparse por tantas cosas ahora. Ya que estamos aquí, dejemos que Sigüen eche un vistazo primero. Su residencia no estaba lejos. Cuando encontraron a Sigüen con Furniná en brazos,
ella acababa de cambiarse el uniforme de chef que le habían hecho especialmente. Siguen, por favor, cura a Funina. Llevó a Funina a una habitación separada y comenzó el tratamiento. Siguen estabilizó rápidamente la condición de Funina. Por suerte, se descubrió a tiempo. No habrá mayores problemas. Pero, ¿por qué se enfermó Lady Funina? Como no quería involucrarla en este incidente, respondió superficialmente y con ambigüedad, no importa cuán poderosa sea una persona, a veces saldrá lastimada. Has trabajado duro, Siguen. Es hora de descansar. Bueno, Lady Funina ya está bien. Tú también deberías irte a dormir temprano. Mañana te prepararé el desayuno. ¿Desayuno? Nince sudaba profusamente al oír esto, y no se atrevió a aceptar. ¿Te llevaré de vuelta a la habitación? Regresé a la cama de Funina y confirmé que se había recuperado y ahora estaba dormida. Al mirar la corona que tenía en la mano, quise tirarla, pero luego recordé que ella había dicho que era suya. Encontró una concha grande, la llenó de agua, empapó la corona en ella, la colocó al lado de su cama y se fue. También tenemos que preguntarnos por qué Arlequín retiene a Clorinde. Alesino había esperado que él viniera a verla, por lo que cerró la puerta con anticipación para causarle algunos problemas, pero olvidó cerrar la ventana. Nince naturalmente abrió la ventana, subió y luego la cerró. Alechino lo miró sin decir nada, señaló a Clorinde, inconsciente en la cama, y dijo con ligereza, ¿qué te parece el regalo que te preparé? ¿Te gusta? ¿A quién le gustaría un regalo de una hermosa niña inconsciente, indefensa y con una gran figura? Hermana, ¿por qué la atrapaste? Se sentó a su lado, sin atreverse a mirar a Clorinde. Si la miras fijamente y sonríes como un pervertido en un momento como este, estás perdido. Hermana, tu tono no se ve bien. ¿No te gusta? ¿O te gusta el que trajiste o el que te enviaron? ¿Estás celosa? ¿Será porque no la llamó hermana? Es posible. Se sentó a su lado y le tomó la mano, por supuesto que me gusta mi hermana. Después de escuchar esas grasientas palabras, Alesino apartó la mano con disgusto, no me atrevo a ser la hermana biológica del dios del agua. Nince se rascó la cabeza pero no pudo entender qué le pasaba. Hermana, deja de andarte con rodeos. Solo dime lo que quieres saber. Alechino lo miró escrutadoramente, ¿cuál es el precio de ese poder? Se refería a la niebla que envolvía toda la Fontaine, reuniendo agua en forma y anunciando la llegada del poder. No hay duda de que esto es algo que solo un dios demonio puede hacer, y él no tiene esta habilidad. Cuando le preguntó esto, no supo qué responder por un momento. ¿El precio de responderle sería hacer que Carre se desplomara varias veces más? No hay efectos secundarios. Si no me crees, ¿por qué no te haces un chequeo? Solo estaba bromeando, pero no esperaba que Alechino realmente extendiera su mano y la colocara sobre su pecho. Después de un examen cuidadoso, efectivamente no encontró efectos secundarios. Tienes tantos secretos, dijo y estaba a punto de retirar la mano. Me golpeé y ataqué mi pecho. ¿Cómo pude dejar que te fueras? Con la fuerza que ella recuperó, él cerró los ojos, tomó una decisión y se inclinó hacia sus brazos. Hermana, de repente me siento un poco incómodo ahora. Sintiendo las ondas cerebrales, se desplomó sobre ella, pensando que lo apartaría, pero a medida que pasaba el tiempo, parecía como si nada hubiera sucedido. Abrió un ojo para observar y por casualidad se encontró con su mirada. ¿Puedo entender esto como que está siendo coqueta? En el mundo animal, ser coqueto es señal de que los débiles se someten a los fuertes. Espera, ¿cómo me rendí? Quería levantarme, pero no podía irme. Ella me retuvo y me dijo, no hagas nada peligroso. Parecía estar hablando consigo misma o dando instrucciones. En este momento, me parece sentir el cuidado afectuoso. Él sujetó el cuello de Arlesino y la besó directamente. Clorinde está durmiendo. Capítulo 88 Derrota CG 2.0. Sorprendentemente, Alechino no se resistió. Se dejó besar y lo dejó explorar su boca a voluntad. Hasta el momento en que sus labios se separaron, no pareció haber ningún cambio en su expresión. Mi beso es muy caro. Quiero saber todo de ti. Alechino debe obtener una respuesta. Kers es insoluble en agua de mar fetal, y esta también apareció la noche en que Navia y él fueron atacados. Fue capaz de romper algo que ni siquiera los dioses podían manejar, y eso fue suficiente para atraer la atención de los Fatui. Por lo tanto, aquellos tontos que sabían la verdad y no eran sus subordinados cayeron en el sueño eterno esta tarde. Sería problemático si atrajera la atención de algún lunático. No hace daño decírselo si son sus palabras.
Después de todo, debes saber demasiados de mis secretos. Si hubiera querido hacerme daño, me habría ido hace mucho. Hermana. En realidad, al principio, me estaba aprovechando de tus sentimientos por Clayway para acercarme a ti. Alechino escuchó en silencio, solo para sentir que la mano que agarraba su hombro se apretaba un poco. En ese momento, solo quería ser turista, viajar alrededor del mundo y, en el peor de los casos, considerarlo el último viaje de mi vida. Pero poco a poco fui creando un vínculo, y mi nueva vida se arraigó en este mundo. Quería quedarme aquí, y poco a poco comencé a confiar en este mundo, y gradualmente desarrollé una conexión más profunda con él. Pero el precio de quedarme aquí es que tengo que hacer algo que no quiero. A cambio, puedo conseguir todo tipo de tesoros, pero hay ciertas restricciones. En ese momento, Alessino comprendió más o menos lo que había oído. Se tocó la cabeza y preguntó, ¿resucitar a Krevi también implica pagar un precio? Esta vez optó por engañarla, es solo un pequeño aporte, no te preocupes hermana. Arlecchino señaló directamente, recuerdo que te dije que cuando una persona miente, su respiración y sus latidos cambian ligeramente. El aire se quedó en silencio de repente. Alechino le dio una suave palmadita en la espalda y dijo, ya perdí a Clevi, no puedo volver a perderte. No te preocupes, la interrumpió y le aseguró, sabes que soy muy tímido. Cuando te conocí, me asustó tu aura y temblé. ¿En serio? ¿Y ahora qué? Ya no tiembla, solo quedan las dos primeras palabras. El coqueteo que acaba de hacer Alechino le dio una palmada en la cabeza, fue muy leve y ella se mostró reacia a usar cualquier fuerza, luego se levantó y se fue. Antes de irte, dile que Clorinde llegó a la aldea de Aimo para investigar los movimientos de Billete y deja que él se encargue solo. Arlequín se acercó a la cama y examinó a Clorinde inconsciente, y le ató las manos y los pies cuidadosamente por temor a accidentes. Qué despectivo es esto por mi parte. Los muslos de Clorinde, con medias negras, están atados con cuerdas, lo que realza su carnosidad, y su camisa blanca hace que su pecho sea especialmente llamativo. ¿Quién puede resistirse? Empieza ahora mismo, quítale el ojo de Dios. Es broma, la última vez el maestro dijo que ella se contuvo y él ganó, por lo que primero debería prohibir su poder elemental para evitar accidentes. Y no podemos dejar que ella contacte a Billete, porque Billete podría actuar como un tapón por un corto periodo de tiempo. Si supiera lo que pasa ahora, probablemente regresaría de inmediato, me rociaría primero y luego volvería a ser un tapón. No, ella tiene que ser encarcelada. Sin embargo, ella es una buena amiga de Navia, y Navia debe estar muy ansiosa si ella desaparece. ¡Qué dolor de cabeza! ¿Qué tal llevarlo conmigo todo el tiempo para controlarlo? Tiene sentido que el dios del agua tenga un guardia, ¿verdad? Mientras pensaba esto, Clorinde despertó poco a poco. Antes de caer en coma, estaba peleando con Alechino. Tras despertar, vio a Ninsei, naturalmente, relacionó ambas cosas. Por supuesto que todo es una conspiración de los Fatui. Ella intentó liberarse, pero descubrió que no podía invocar los poderes elementales y, al estar retenida, se dio cuenta de que estaba prisionera. Además, vio la cámara colgada de la cintura de Ninsei y al instante recordó malos recuerdos. Desafortunadamente, Ninsei siguió su mirada y descubrió que llevaba una cámara. Esto es la voluntad de Dios. ¿No deberíamos tomarnos una foto para conmemorar la ocasión? La cámara se centró en Clorinde, quien estaba tan avergonzada y enojada que tuvo que cerrar los ojos. Din, felicitaciones al anfitrión por hacer que Clorinde se sienta avergonzado y enojado y recompensar al villano con 900 puntos. ¿Verdad? Recuerdo que la última vez que hice una toma CG, solo conseguí 300 puntos. ¿Cómo es que ahora tengo tantos? ¿Registraron también los puntos de la última vez? Oye, no pongas esa cara. No se la mostraré a nadie más. Como mucho, la usaré cuando no pueda dormir por la noche. Clorinde escuchó este discurso desvergonzado y lo miró aún más enojada, despreciable, desvergonzado, obsceno. ¿Cuál es tu propósito al controlar a Fontaine? No solo me regañes, dame alguna reacción, algún valor de villano, de lo contrario mi regaño será en vano. ¿Cómo puede eso estar bien? Olvídalo, tenemos que controlarla primero y no dejarla correr por ahí por el momento. ¿Pero qué puedo usar para amenazarla? Es una cazadora de sombras y una agente de duelo. Jamás se rendirá ante la justicia que lleva dentro. Además, su hermana mayor la golpeó. Ahora la desconoce profundamente y definitivamente no te escuchará, ni siquiera si le hablas con amabilidad. TSK, problema.
Se aclaró la garganta y dijo en tono amenazador, creo que te has equivocado, Clorinde. Eres mi prisionera y te he atado. Es mejor no usar un tono interrogativo, si no. Clorinde no mostró ninguna debilidad. ¿Qué más? Pensé en amenazarla con Navia, pero Navia ya era mi persona, no era una herramienta, así que me rendí. Como dijiste, Fontaine ahora está bajo mi control. Si no quieres que la gente muera, simplemente obedéceme. No tiene nada de malo. Si sigue su plan, todo saldrá bien y nadie morirá cuando la profecía se cumpla. Dean, felicitaciones al anfitrión por hacer enfurecer a Clorinde, y te recompensamos con 1500 puntos de villano. Cuanto más se enoja, más se calma. Es despreciable que la amenace con civiles. ¿Qué deseas? Al ver su cuerpo ligeramente tembloroso, pensé que temblaba de frío. Después de todo, parecía ir vestida con tanta ligereza. Pero, en realidad, temblaba de ira. Se sentó en la cama y tiró de una colcha para taparla, pero Clorinde entendió algo mal. Aunque muera no me rendiré. Él palmeó suavemente la colcha para tranquilizarla. Mi petición es simple, tú eres mi guardia personal. Clorinde ahora solo podía fingir obediencia, aceptando primero y luego encontrando una manera de contactar al señor Villette. Espero que cumplas tu promesa. ¿Te estás rindiendo ahora? ¿Por qué siento que he perdido? En fin, dejémoslo así por ahora. De todas formas, no seré el dios del agua por mucho tiempo. Acabo de levantar la colcha y me acosté en la cama. Si no hubiera dormido aquí, no tendría donde dormir esta noche. El cuerpo de Clorinde se tensó, y ella creyó que él ya la había visto. Por muy poderosa que fuera, seguía siendo una niña después de todo. Ahora estaba un poco asustada, temerosa de perder lo más preciado que había allí. Capítulo 89. La semilla del caos. Pero las preocupaciones de Clorinde fueron innecesarias, ya que pronto sintió la respiración constante detrás de ella. Al principio pensé que sería torpe. Después de todo, por sus palabras y acciones, parecía que llevaba mucho tiempo deseando mi cuerpo. ¿Está durmiendo tan plácidamente en este momento? ¿Podría tener alguna enfermedad oculta? Olvídalo, ¿por qué debería importarme? Ahora tengo que recuperar el ojo de Dios cuanto antes. Clorinde desató la cuerda con cuidado, pero no se atrevió a moverse demasiado. Sin embargo, las habilidades profesionales de Alechino en el bandij no podían desatarse solo porque uno quisiera. Después de trabajar durante una hora, el maestro que no hizo ningún progreso excepto sudar profusamente. No, tenía que confiar en el poder del ojo de Dios. Se acercó lentamente, encorvándose y tratando de no despertar a Ninse. Su ojo de Dios está en la mesita de noche del otro lado. Ella utilizó una postura extremadamente extraña, como un puente de arco sobre Ninse, y alcanzó su ojo de Dios poco a poco con sus dedos. Ya casi estaba allí. Si se acercara un poco más, podría sentir directamente el ojo de Dios movilizando el poder elemental. Se inclinó un poco más hacia adelante. Pero desafortunadamente, su mente era demasiado amplia y se inclinó hacia adelante y presionó el rostro de Ninse. Me desperté de repente después de ser atacado. ¿Quién en mi familia lo entiende? Al abrir los ojos, vi el limpiador facial. Esto está poniendo a prueba mi concentración. Clorinde también se dio cuenta de que había despertado, por lo que decidió hacer todo lo posible y lo presionó directamente para intentar quitarle el ojo de Dios. Fue un momento difícil para Ninse, ya que la criatura gigante le cubrió la boca y la nariz y no podía respirar. Él reaccionó rápidamente y aunque fue enterrado por ella, convocó una burbuja para envolver el ojo de Dios y hacerlo flotar lejos. Clorinde pensó que esto no era bueno. Tras semejante intento fallido de fuga, sin duda acabaría en un estado lamentable. ¡Guau! Pero en ese momento el destino de Ninse era aún más miserable, ni siquiera podía respirar. Finalmente la aparté un poco y respiré con avidez. El aire estaba impregnado de su fragancia corporal. Ninse, quien había escapado de la muerte, lo acusó de inmediato. ¡Qué despreciable! ¿Realmente querías asfixiarme con este método? Clorinde no dijo nada, pero en ese momento odiaba a las dos cosas que tenía delante. Si no fuera por ellas, lo habría logrado hace mucho tiempo. La empujó para que se acostara a su lado. Bueno, si insistes en tener algunas escenas de sexo, estaré feliz de acompañarte, pero todavía tengo cosas que hacer mañana, así que será mejor que descanses un poco. Dicho esto, se levantó y le quitó el ojo de Dios, luego fue al baño a usar el inodoro, se lavó la cara y se calmó. Dormir con ella es una tortura. Tengo mucho miedo de no poder aguantar más y tener que comérmela a la fuerza. Pero también tengo una conclusión,
jamás haré algo así. De lo contrario, después de la primera vez, el deseo se intensificará infinitamente, y luego habrá innumerables veces, y realmente me convertiré en un completo demonio. Clorinde miró a Nince, que salía del baño. Aún le goteaba el pelo, pero el enrojecimiento de su rostro no había desaparecido por completo. Ella también pensó en la vergonzosa situación de ese momento, e inexplicablemente pensó en su rostro sonrojado acostado en la cama ese día. Que descanses bien, voy a dar un paseo. Dicho esto, salió de la habitación. ¿Me dejó ir? Clorinde no entendía muy bien, pero ahora podía calmarse y pensar. Insultos en la plaza para crear opinión pública, huida con Navia a cuestas, el incidente de Carres, el funcionamiento de una fábrica negra. Al poner todo junto, notó algo en común. ¿Nunca deja que los demás sepan lo que quiere hacer? Los ejemplos anteriores la hicieron especular si estaba planeando algo esta vez. Ahora que la situación ha terminado así, no puedo hacer nada más que calmarme y observar durante 2 días. Fui a ver a Funina otra vez. Estaba fuera de peligro y dormía profundamente, pero tenía el ceño fruncido, como si hubiera tenido una pesadilla. Es bueno tenerla en la aldea Aimo. Aquí no hay humanos, así que nadie la señalará con el dedo y no tendrá mucha presión. Pero, ¿por qué decidió saltar al mar? No mataría a nadie. Olvídalo, déjame organizar a 2 personas para que lo cuiden aquí y reporten cualquier anormalidad a tiempo. A la mañana siguiente, él y Clorinde regresaron apresuradamente a Fontaine. Si no corro más rápido, estaré perdido. No quiero comerme el desayuno de Sigüen. Primero, déjame hacer un trato. Voy a desatarte la cuerda, pero no te quedes sin hacer nada. La ayudó lentamente a desatar la cuerda, y ella lo siguió obedientemente. Viendo su apariencia honesta, ¿por qué parece que ha caído en desgracia? ¿Qué miras? Clorinde todavía estaba un poco enojada por la mirada tan desaprensiva que la tenía. Nada, solo siento que te están obligando a someterte a mí. ¿Oh, no es así? Admites que te rendiste. La ópera está particularmente animada hoy. Es la primera prueba del señor Ningce, el verdadero dios del agua. Y entre los procesados había personalidades importantes, entre ellos 2 condes. Además, todas las pruebas fueron concluyentes y el equipo de patrullaje especial encontró agua Tallay en el lugar. Nince se sentó en el asiento donde solía sentarse solo Billete. Clorinde observaba desde un costado. Solo entonces se dio cuenta de que había arrestado violentamente a todos los que habían bebido agua de mar fetal la tarde anterior. Este enfoque es un tanto aprobatorio. Extendió la mano para silenciar las voces ruidosas, se levantó lentamente y dejó caer un mensaje bomba. Antes de que comience el juicio, tengo algo que anunciar a todo Fontaine. A partir de ahora, el estándar más alto para dictar sentencia será la pena de muerte. Hubo un alboroto en el lugar, con innumerables reporteros presionando frenéticamente los disparadores. Charlotte también se mezcló con la multitud con otras cámaras, pero seguía pensando en su señor Gwenenting. ¿Cómo es posible cambiar tan fácilmente una ley como esta? La abolición de la pena de muerte es claramente un respeto a la vida. Aquí es cuando necesitas ejercitar tus músculos. Con un chasquido de dedos, 2 bolas de agua chocaron y el enorme sonido hizo que el lugar quedara en silencio. Simplemente anuncio un hecho, y ahora comienza el juicio, y Fontaine procesará al sospechoso. En el juicio hubo pruebas suficientes, después de todo, el sospechoso fue capturado en el lugar, pero el conde señaló que los métodos de búsqueda de la patrulla especial no cumplían con las normas y exigió que se invalidara el juicio. Él simplemente ignoró su petición e insertó una tarjeta en el cardenal del oráculo: mis palabras son una autorización y lo que digo es la regla. Mientras hablaba, el cardenal del oráculo escupió una carta que decía culpable y tenía una pizca adicional de energía del caos de compensación de la ley. Resulta que esta máquina rota no requiere autorización, puedes usarla simplemente parándote aquí. Fúcaros me ha engañado. Césped. Declaro al acusado culpable y lo condeno a muerte, con ejecución inmediata. Todas las ganancias ilegales a su nombre también serán confiscadas. Todos quedaron impactados. El dios del agua realmente sentenció a muerte, y el primer sentenciado fue un noble conde. El conde condenado a muerte quedó atónito. Simplemente almacenó agua de mar fetal para librarse de unos pocos sirvientes de baja estofa y la usó para defenderse. ¿Qué hizo mal? Me niego a ir a juicio, exijo un duelo. Tras escuchar esto, Clorinde estaba lista para subir al escenario. Incluso sin el ojo de Dios, seguía siendo la agente de duelo más poderosa.
Mirando a Clorinde que estaba ansioso por moverse a su lado, preguntó en voz baja, ¿a dónde vas? Un duelo, por supuesto. ¿Acepté un duelo con él? Sigue adelante y quédate quieto. ¿Por qué se siente como una joven esposa agraviada? ¿De verdad le gustan los duelos? La voz de Nince resonó nuevamente en toda la sala de reuniones. Ahora, anunciaré otro proyecto de ley para descalificar a los criminales de los duelos. ¿Qué? Se armó un nuevo alboroto en el lugar. Si se cambiara el criterio más estricto para dictar sentencia, la gente aún podría aceptarlo. Pero el duelo es una tradición que se ha transmitido de generación en generación, ¿y cómo se puede cambiar la ley en un tribunal? Capítulo 90. Dictadura. Reprimió su voz ruidosa y habló lentamente, dije que se descalificara al criminal del duelo, no que se descalificara al sospechoso del duelo. Solo cuando las pruebas no son claras y las dos partes están en un punto muerto, el sospechoso tiene derecho a luchar y a usar su voluntad para conservar el derecho a apelar. La vida es siempre tu última moneda de cambio, y el duelo solo se encarga de ser un equilibrio. Se podría decir que es solo una restricción añadida al duelo. Independientemente de si ganas o pierdes, mientras tu voluntad sea lo suficientemente fuerte, conservarás el derecho a apelar. Pero este cambio es enorme y a muchas personas todavía les resulta difícil aceptarlo. Dictador, eres un dictador. El conde, condenado a muerte, ya no se preocupaba por la identidad del otro, se señalaba la nariz y maldecía. Sin importarle nada, comenzó el siguiente juicio. El valor del villano comenzó a aumentar, y algunos ya estaban insatisfechos. Se sentían oprimidos, pero no se atrevieron a hablar por el poder de Dios ese día. ¿Te sientes oprimido? Si menciono el sistema de turnos 996, ¿no te pondrás furioso? Espera, parece que realmente necesitan sacarlo. Aunque esa cosa es explotadora, es innegable que su eficiencia es realmente alta. El juicio duró un día entero y más de 60 personas fueron condenadas a muerte, mientras que el resto fueron exiliados a Meropeburgo en diversos grados. Al principio, Clorinde también estaba insatisfecha con su dictadura, pero luego descubrió un problema. Parecía que no estaba haciendo juicios al azar. Parecía haber fundamento para su juicio. De lo contrario, ¿no sería mejor simplemente condenar a todos a muerte? Y la sentencia de cada uno parece ser diferente. El espectáculo había terminado. Tenía el trasero entumecido de estar sentado todo el día y no había bebido mucha agua. Tenía la garganta seca. Entonces recordé que tenía un guardaespaldas personal a mi lado. Él extendió el brazo y le dio un codazo, ayúdame a levantarme. Clorinde no le prestó atención y dio un paso a un lado. No hagas ruido. Estoy pensando. Al ver que ella no se inmutaba, no tuvo más remedio que levantarse y suspiró deliberadamente, todavía extraño a la criada. Clorinde lo notó, entrecerró los ojos ligeramente con un dejo de vergüenza, cállate. He estado trabajando duro todo el día y quiero escuchar la voz del sistema, por favor Clorinde. Me acerqué a ella y le pregunté, oye, ¿estás enojada? Clorinde sintió una ola de calor golpeando sus oídos, y entonces lo escuchó decir, tu seda blanca estuvo muy sensual ese día. Incluso sin mirar atrás, puedes darte cuenta de que ahora debe tener una cara muy vulgar. Dean, felicitaciones al anfitrión por hacer que Clorinde se sienta avergonzado y enojado, y recompensa al villano con 600 puntos. Se siente bien. Antes de que se enoje, le doy una palmadita en el hombro y le digo, está bien, sal. Solo entonces vi claramente que no había ningún cambio en su rostro. ¿Significaba que me estaba tomando el pelo a propósito? Clorinde lo siguió y no pudo evitar preguntar, ¿en qué evidencia basaste tu sentencia? Es improbable que la sentencia fuera arbitraria. Se citó la ley correspondiente para la condena de cada delincuente. Pero ella no obtuvo ninguna respuesta, solo lo observó parado frente al manantial Lujín con los ojos cerrados, inmóvil. Le di una palmadita suave en el hombro, intentando despertarlo, cuando escuché una voz caótica en mi mente. ¿Son estas, las voces de las víctimas? La máxima afinidad con el elemento agua ese día le permitió escuchar las voces en el agua, que acusaban al asesino. Así que pasó mucho tiempo leyendo los documentos legales ese día y anotó todos los estándares de sentencia involucrados. Clorinde comprendió al instante que debía tener alguna capacidad para escuchar las voces de las víctimas, por lo que en realidad eran testigos. Ella esperó en silencio a que Nince terminara su momento de silencio, y solo continuó haciendo preguntas cuando lo vio abrir los ojos nuevamente. ¿Por qué no traéis a estos testigos especiales?
Basta con hacerles justicia sin perturbar su sueño eterno. Al observar a Nince caminar hacia el atardecer, Clorinde sintió que este hombre estaba lleno de secretos. Al desvelar una capa, descubrió que la más profunda aún ocultaba secretos. Toda la persona parecía estar envuelta en una niebla. Ella dio un paso y lo siguió. Claude. ¿Alguna vez has matado a alguien? ¿Qué estás haciendo? Ejecución. Había empuñado un arma 2 veces, tanto cuando lo atacaron con Navia como cuando ayudó a Kers. Nunca acertó en partes vitales ni mató a nadie con sus propias manos. Sin embargo, esta es la primera vez que se impone una sentencia de muerte, y temo que habrá enormes problemas en su ejecución, pero debe hacerse. Al llegar al lugar de ejecución, los criminales condenados a muerte fueron atados y puestos en fila, pero nadie se atrevió a disparar. Hasta que Nince entró en el campo de ejecución. Abuela diosa del agua. El equipo de guardia responsable de la ejecución llevaba a cabo por primera vez una misión de este tipo y no tenía idea de qué hacer. Nince sabía que todo era difícil al principio, así que uno de ellos tomó el mosquete, recogió el veredicto y comenzó a leerlo. El criminal usó agua de mar fetal para matar a 6 personas y luego convirtió el líquido resultante en productos para el cuidado de la piel. Condenado por Fontaine a muerte, será ejecutado inmediatamente. Tras el anuncio, apuntó a la cabeza del criminal y apretó el gatillo. Van, como una sandía reventada, salpicando por todos lados. Se me revolvió el estómago, realmente se sentía completamente diferente matar a alguien que matar a un monstruo, pero no podía demostrarlo en ese momento. ¿Alguna pregunta? El policía que llevaba a cabo la ejecución se asustó por el aura, tomó el veredicto y lo leyó, imitando lo que acababa de hacer, y luego comenzó la ejecución. Luego abandonó el lugar de ejecución, encontró un árbol donde no había nadie y comenzó a vomitar mientras se apoyaba contra el tronco del árbol. La escena sangrienta de la cabeza explotando quedó profundamente grabada en mi mente, y la sensación en ese momento parecía contener un cierto tipo de placer. Clorinde vio esto y después de dudar por un momento, dio un paso adelante para apoyarlo y le entregó un pañuelo. Después de todo, ya había matado monstruos antes, así que matarlo ahora era solo una pequeña molestia y se recuperaría pronto. Mientras vomitaba, bromeo, pensé que me ibas a limpiar la boca. Clorinde simplemente le puso el pañuelo en la mano y preguntó, ¿por qué modificar la ley? Cuanto más seria era, más ganas tenía de bromear con ella. Se llevó el pañuelo a la nariz y lo olió. Huele bien. Clorinde sintió náuseas y dijo, lo uso para limpiarme los pies. ¿Qué? Pensé que era un artículo de 3 estrellas, pero resultó ser de 5. Ni siquiera se molestó en limpiarse la boca, así que simplemente lo dobló y lo guardó en su bolsillo. Clorinde sintió un poco de orgullo en su corazón. Estaba disgustado y sentía placer por la venganza. Se limpió descuidadamente los residuos de la comisura de la boca y dijo, entonces debo conservarlo bien y ponerlo junto con el ceje. Los puños de Clorinde se endurecieron. Claulinde, si una persona mata a otra y el asesino se va a un nuevo mundo y comienza una nueva vida, ¿crees que eso es justo? Por supuesto, Clorinde comprendió lo que quería decir. Melo Petersburgo no se diferenciaba en nada del nuevo mundo. Era una pequeña sociedad completamente independiente. Guardó silencio, pero no cayó en esa zanja. ¿Acaso los Fatui controlaban Fontaine solo para hacer justicia? Tigresa, ¿cuándo dije que era miembro de los Fatui? El pingüino líder no echará a otros pingüinos del avión a menos que se lance en paracaídas.